Vale, para añadir miembro entro en una unidad compartida y le doy a añadir miembros. Aquí colocaré pues las personas o grupos, ¿vale? Nosotros, si no tenemos hecho un correo grupal, ¿vale? De Google Groups, pues pondríamos a las personas individualmente, ¿vale? Por ejemplo, así. Y ahora, una vez que le quiero añadir a este miembro, le puedo dotar de un permiso. Los miembros dentro de la misma unidad pueden tener permisos distintos. Ya veis aquí, lector, comentador, no podría modificar nada. El colaborador podría añadir y editar archivos. El gestor de contenido, además, podría mover y eliminar archivos, así que cuidado con esto. Y el administrador podría gestionar a los usuarios también y los ajustes. ¿Vale? Tenéis que decidir al profesorado que vayáis a dar permiso cuál es el permiso que le queréis otorgar. Si yo quiero solo que añade y edita archivos, daría colaborador. Enviaría la invitación y ya le llegaría a él el permiso para entrar a esta unidad en este panel, ¿vale? Pero solo podría añadir o editar archivos.